Cumbre Latina por el Medio Ambiente 2026. Lo que están haciendo las empresas para fomentar la economía circular y lograr cero desperdicios. En el canal de la revista Cumbre Latina. Y en cumbrelatina.com. Muy bien, regresamos a esta transmisión de la Cumbre Latina por el Medio Ambiente, Economía Circular y Zero Waste 2026 y damos paso a nuestro primer panel. Analizamos el espacio de debate profundo de la revista Cumbre Latina, donde desglosamos la ciencia y la tecnología detrás de la sostenibilidad industrial. Hoy en Analizamos abordaremos el panel Tecnología y Trazabilidad de la Ruta Zero Waste, un espacio donde descubriremos cómo la medición científica de la huella de carbono en tiempo real elimina el desperdicio industrial, genera ahorros netos y construye responsabilidad corporativa. Para este debate nos acompañarán los tres expertos de este bloque: Fernando Yepes Calderón, CEO de Evalúa en Colombia; Rosana Reynoso, Country Manager de Dua Net Zero Consulting en México; y Daniel Rodríguez Paredes, CEO de Amazónico en Colombia. A todos ellos, pues bienvenidos a este panel Analizamos. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Hola, buen día. Bueno, vamos a ir directo al grano en Analizamos. Ya hemos visto en el transcurso de la mañana cómo se miden los datos ambientales, para qué sirven financieramente, pero el gran desafío para las empresas es dar, digamos, el siguiente paso: cómo transformar esos millones de datos climáticos y métricas de carbono en acciones físicas y operativas que erradiquen el desperdicio en las plantas de producción y generen ahorros reales, pero también beneficios económicos y utilidades. De nada sirve tener tableros de control perfectos si la operación sigue enterrando dinero en la basura. Así que para debatir sobre cómo conectar la analítica de datos con la ejecución real del residuo cero, pues plantearemos 4 preguntas de fondo, donde cada uno nos compartirá pues su perspectiva técnica. En ese sentido, pues vamos a avanzar con estas preguntas y ya sabemos que lo que no se mide, pues no se controla. Así que una vez que la empresa ya tiene los datos de su huella de carbono en la pantalla, ¿cuál es el paso técnico inmediato para que esa métrica se convierta en una reducción física de residuos en su operación? Hablemos entonces de este tema con Fernando, Rosana y Daniel. No sé, arranquemos con Fernando para que nos dé una respuesta respecto a esta pregunta. Debo ser conciso, ¿no? Yo pienso que la respuesta está en la tecnología, no solo por la cantidad de información que se está manejando, sino porque la tecnología también trabaja 7x24. En particular, nosotros estamos enfocados en la medida, porque la medida debe ser creíble, y para eso hemos propuesto incluso estrategias que se han salido de la normativa. La normativa sigue siendo una normativa muy procedimental, es decir, que lo que le voy a contar está fuera del estándar y por lo tanto, si alguien lo implementa, sería difícil de auditar con los métodos que la misma normativa propone. Nosotros lo que hemos hecho, y ya lo hemos implementado, ya incluso lo publicamos en un journal científico, es poner todos estos conceptos de medida, no que los haga el ser humano y que existe un operador que esté registrando los datos, sino que utilizamos tecnología IoT y centralizamos esos datos en una plataforma en nube. Entonces, esos sensores, pues tenemos sensores de CO2 directo, tenemos unos sensores que miden el consumo de energía y ahí entramos en un conflicto con no es un conflicto, pero en algunas legislaciones no es posible ponerle en paralelo algo que mida energía eléctrica al contador que pone la empresa que provee el servicio. Muchas de estas cosas se parecen a los sistemas de domótica, pero la domótica está orientada al confort del humano, mientras que esto que estamos planteando, que ya lo hemos implementado y que ya lo hemos hecho en empresas, a lo que aspira es a que el edificio, el lugar donde está, sea el que mide los consumos para que así mismo se reporten todas estas medidas de medioambientales, pues que van en retrimento o que van a redundar en un buen manejo del medio ambiente. Entonces, fíjese, en la medida nosotros tenemos alto nivel de automatización. Habría que hablar con Icontec y con las otras empresas que hacen normas
para ver cómo hacemos que un sistema de eso sea auditable, que va a ser muy sencillo, porque siempre es más fácil auditar cómo mide un sensor que cómo procede una persona. Y ahí me uno a lo que dijo el compañero, que el comportamiento hay que medirlo. Pues bien, las variables físicas son más fáciles de medir que el comportamiento. Y ya cuando usted tiene automatizada la medida, entonces puede conectar otras automatizaciones que toman decisiones o que se alimentan de las decisiones de la medida para entrar en acción. Ejemplo, ese sistema que separa las basuras puede ser automatizado. El sistema de energía eléctrica, el consumo, se puede optimizar a partir de estas medidas que se hacen con los sistemas automáticos. Al final lo que yo veo es una plataforma que es capaz de manejar todas estas variables y de actuar conforme al beneficio del planeta. Claro está, manteniendo el confort del ser humano, pero esta vez incluyendo la variable, hay que proteger el planeta. Rosana, ¿qué paso técnico necesario e inmediato entonces se requiere para que esa métrica se convierta en una reducción física de residuos en la operación? Coincido en pensar que la tecnología es el gran aliado. Nosotros también tenemos un enfoque hacia la medición, la clara medición de la huella de carbono de una empresa y la relación de esta medición con los procesos productivos y los proveedores y la materia prima y la trazabilidad de la materia prima. Nuestro enfoque también se orienta hacia la toma de decisiones orientadas al planeta y a la eficiencia de la empresa. Entonces, una vez que se tiene un análisis y una estrategia, trazar el caso de negocio sostenible para que la empresa pueda ser más eficiente en el uso de las materias primas, que la empresa pueda tomar decisiones sobre su proceso productivo, decisiones sobre sus proveedores, con una correcta medición y con una correcta estrategia para poder también de manera eficiente y autosostenible poder tomar estas decisiones basadas en datos. Muy bien. Daniel, ¿qué aporte nos haces para poder saber exactamente cuál es el paso técnico necesario e inmediato para que esa métrica se convierta en reducción física de residuos en la operación? Correcto. Acá es bien importante que si nosotros ya tenemos esa medición bien apalancada por la tecnología, esa línea base nos va a dar a nosotros unos parámetros para entender en dónde tenemos que estar enfocando nuestros esfuerzos, entendiendo que si tenemos una completa trazabilidad, inclusive antes de la generación del residuo hasta el cierre de ciclo, y la tenemos trazable y medida, vamos a poder identificar dentro de la cadena dónde podemos mejorar. Por ejemplo, si nosotros ya sabemos que ahorita que estoy trabajando en eventos masivos, donde es digamos como un evento bastante complejo en cuanto a la cantidad de personas involucradas y en la generación de residuos, es más que pertinente entender y tener trazable dónde se están generando los residuos, quién lo genera, quién lo gestiona, dónde se cierra y cómo nosotros con la tecnología podemos ver. Tenemos que ahondar en sensibilización porque las personas no están usando los puntos limpios, tenemos que ahondar mejor en los protocolos que están utilizando las personas de apoyo para llevar los residuos al punto de acopio. Tenemos que mejorar de pronto en las contrataciones que tenemos con los proveedores para que dejen de utilizar elementos de un solo uso. Entonces, el siguiente paso técnico es traducir esa información medible en acciones concretas según el nivel de prioridad y las brechas que conocemos. Muy bien. El gran temor de los directores de operaciones es que implementar una ruta de residuo cero eleve los costos logísticos. Desde sus tecnologías, ¿cómo la trazabilidad en tiempo real permite optimizar los procesos para que el retorno de los materiales sea financieramente viable? Vamos con Fernando. Empiezo yo. Efectivamente, mire, la tecnología una vez implementada, vuelvo y le digo, no hay cosa más barata que la tecnología bien hecha. Trabaja 7x24 y en la medida que se masifica, se hace más barata. Esto ocurre como cuando el celular era un lujo y luego todo el mundo andaba con un celular. Hay gente que se da el lujo de andar con celulares de alta gama que son ultra caros. Era impensable en el pasado. Lo mismo ocurre con todo lo tecnológico. Entonces, si usted está pensando en hacerlo de otra manera, tenga en cuenta que cuando involucra tecnología, no solamente ahorra en el momento, sino que ahorra en el largo plazo. Hacer cualquier implementación implica un costo, pero no quiero demorarme mucho porque siempre soy yo el que más se demora. Mire, a los empresarios hay que decirles lo siguiente.
Todo esto se basa en cuestiones científicas y la gente cree mucho en todo lo que está escrito y está publicado. Y eso está muy bien porque nosotros los humanos solamente tomamos decisiones cuando tenemos decisiones buenas cuando estamos bien informados. Hay dos vertientes. Una, y es que el planeta se está calentando y tenemos, esa es la ciencia inmediata y tenemos unos factores de conversión y todo el mundo está muy enfocado, están trabajando rápidamente para volvernos más certeros en esa teoría. La otra teoría es una teoría que mira a largo plazo y por eso creo que hay unos países que han salido de estas iniciativas. Estados Unidos no está dentro del plan de mitigación del calentamiento global, por ahora, eso es lo que entiendo. Y la razón es que los geólogos han presentado evidencia para decir que el planeta se está calentando y se está enfriando periódicamente. Como está basado en ciencia, entonces el empresario que lee esto dice, ¿a dónde me acojo? Y pues yo no los culpo si ellos se acogen a la que está estudiando esto a largo plazo. Pero déjeme, yo le coloco otra teoría sobre la mesa. Mire, de todos los seres vivos que viven en el planeta, incluyendo el planeta, que es una entidad viva, todos tienen mecanismo de deposición. Es decir, todos van al baño, excepto unos animalitos unicelulares que son tan efectivos que logran comer y mitigar todo ahí dentro de ellos mismos. Pues imagínense ese metabolismo amplificado no sé cuántas veces, muchísimas veces, a ponerlo al nivel del planeta, porque es que el planeta no tiene mecanismo de deposición. ¿Cómo funciona el planeta? A través de mantener los balances. Y resulta que nosotros somos ese tipo de animalito que no le gustan los balances. Pones un humano donde no vive nada más y el humano te hace casa allá y te modifica el ambiente. Y entonces cuando el humano logra eso, que nosotros nos sentimos muy orgullosos de esa capacidad de adaptación, rompemos los balances. Entonces, a decirle al empresario, mire, cualquier cosa poco, cuando se trata de no romper los balances, porque en la medida que seguimos proliferando aquí, nosotros los humanos tendemos a romper los balances. Y esta teoría está por encima de las dos, de la del calentamiento y también la del ciclo a largo plazo. Entonces, ese es el llamado para los empresarios. Tecnología muy barata y por favor hágalo porque es que de esto depende cómo van a vivir las generaciones que vienen. Bueno, Rosana, vamos con esta pregunta. ¿Cómo la trazabilidad en tiempo real permite optimizar procesos para que el retorno de los materiales sea financieramente viable? Desde Duane Zero lo vemos así. La medición climática necesita hablar el lenguaje de operaciones y de finanzas. Necesitamos conectar estos dos puntos, porque un mejor uso de recursos implica una empresa más eficiente e implica en el corto, mediano o largo plazo, dependiendo de cuál es la situación de la empresa, implica una mayor rentabilidad. Necesitamos alinear los propósitos de eficiencia, de rentabilidad y de financiamiento con propósitos sostenibles cuantificables. De esta manera podemos todos hablar el mismo idioma y generar un caso de negocio de transformación y una ruta hacia la sostenibilidad eficiente de una empresa. Como hablábamos hace unos minutos, el que una empresa se pueda medir con la tecnología correcta, que una empresa pueda establecer decisiones específicas para que pueda hacer un mejor uso de la materia prima, que pueda tener un mejor sourcing, que pueda tener una utilización más eficiente de la energía, una energía generada de maneras más limpias, esto va a generar una mejor alineación de todos los vectores. Y de esta manera la empresa puede ir inclusive por mejor financiamiento y con acciones en su entorno que van a generar economías de escala. Entonces, eso es como nosotros lo vemos. Si nosotros alineamos la medición de la huella, la medición del riesgo sostenible con la alta decisión, de la alta dirección, para poder tomar decisiones, este camino hacia la sostenibilidad se autosustenta y va a llevar a la empresa a una mejor postura competitiva y eficiente. Bueno, vamos con Daniel. ¿Cómo esa trazabilidad en tiempo real nos permite optimizar esos procesos para un mejor retorno, ¿no? de la inversión y para que sea financieramente viable? Claro, yo ahí reitero que para mí el tema de la trazabilidad, gracias a la tecnología, nos ayuda a tomar una foto de cómo están pasando las cosas actualmente, los procesos internos, y eso nos da un entendimiento desde la empresa de cuánto nos está costando y por qué nos está costando. Y sobre ese análisis también nosotros podemos identificar dónde podemos estar mejorando, ya hablando, por ejemplo, en temas financieros. Un ejemplo, en una planta de producción textil,
donde si nosotros tenemos una trazabilidad en tiempo real y entendemos, por ejemplo, que gran parte del volumen de los residuos que están saliendo es en la sección de corte, y vamos a entender qué tipo de residuos están saliendo, esos retazos de tela que están saliendo en la sección de corte, y las estrategias del sistema de gestión basura cero, por ejemplo, no solamente es un tema de medición y compensación, sino es entender cómo nosotros podemos mitigar y reducir. Y en este caso, aplicar cualquiera de las 9 o las 1000 Rs que hay ahora. Y en este ejemplo concreto, por ejemplo, cómo nosotros logramos que algo que antes se veía como un residuo que me costaba a mí sacarlo de mi planta de producción, ahora lo estoy viendo como un insumo y lo puedo convertir en un nuevo producto. Es un ejemplo, digamos, esta cartucherita está hecha con la dotación de los chicos que atienden en McDonald's. Es un material que por dotación y por ley ellos tienen que entregar, se tiene que cambiar constantemente, y era un material que antes terminaba en la basura, en los rellenos, o era un costo económico para la empresa tener que disponer de estos materiales. Ahora, si nosotros con la trazabilidad podemos entender cómo aprovechar esos residuos o por qué me está costando, le podemos dar la vuelta. Y ahí es donde creo que ese análisis de ciclo de vida nos permite a nosotros buscar eficiencias o nuevas formas de ingreso sobre las mismas operaciones que estamos teniendo. Bueno, esos datos científicos pueden ser pues muy fríos para el trabajador de una compañía, de una planta industrial o de una oficina. ¿Cómo logran estas plataformas traducir la complejidad de la analítica climática en incentivos claros y hábitos sencillos que involucren al personal en la meta Zero Waste, pues es decir, residuo cero? Arranquemos ahora al contrario, vamos con Daniel. Listo, súper. Yo ahí creo que lo he reiterado totalmente, y es que para cualquier sistema o para llegar al Zero Waste es bien importante las personas que están detrás de. Uno, sí, tener las herramientas habilitadoras, protocolos, puntos limpios, medición, tecnología, pero el entender las personas que están detrás de, accionando esos protocolos, utilizando esos puntos limpios, es bien importante. Y al entenderlos, es importante entender qué los motiva para participar o qué barreras pueden tener. Pueden tener muchas barreras de conocimientos, de que les faltan herramientas, pero esos mismos incentivos también pueden variar de persona a persona. No es lo mismo yo decirle, por ejemplo, a un operario en la planta textil que tiene que cambiar, a yo decirle a un consumidor que si separa sus residuos se va a ganar un descuento de nuevo en una compra que está haciendo conmigo mismo. Entonces, sí es muy bien entender cómo yo le hablo a cada público objetivo, entendiendo qué motivaciones tiene esa persona para participar, o entendiendo qué barreras tiene y yo poder deshabilitar o romper esas barreras para que la persona pueda participar. Efectivamente, no es el mismo lenguaje técnico que yo tengo que utilizar en una parte que en la otra. Puedo abogar más a narrativas emocionales que muevan a un tipo de público objetivo, o otras un poquitico más técnicas o económicas dependiendo del actor. Entonces, ahí sí es muy importante que nosotros pues, podamos coger esos datos científicos de medición sobre el entendimiento de quién los va a estar leyendo para que podamos buscar una correcta interacción en miras a ese Zero Waste. Vamos con Rosana. ¿Cómo logran sus plataformas traducir esa complejidad de los datos en incentivos claros y hábitos sencillos que involucren al personal en la meta de residuo cero? Nosotros consideramos que a partir de la disponibilidad del dato se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, el poder tener la granularidad para que, si bien una empresa tiene unos objetivos de sostenibilidad y, como decíamos, atados a objetivos de mejoras en procesos productivos, en cadena de valor, ¿cómo podemos bajar ese modelo de datos y objetivos hacia la planta, hacia las unidades, hacia las prácticas? De manera que el personal tenga objetivos y métricas muy claras y mejores prácticas de procesos que ya están enfocados hacia la sostenibilidad y el mejor uso de recursos. Si nosotros tenemos bien modelado lo que esperamos para cada persona, para cada rol y para cada unidad de negocio, ya pues cada uno de los participantes de los procesos, pues ya van a saber qué es lo que tienen que hacer, ya van a saber cómo tiene que modificarse. Y en la medida en la cual, gracias a la tecnología, podemos conectar la estrategia desde arriba hasta la ejecución, hacia los niveles más granulares, podemos entonces nosotros decir que la suma de todas las acciones y las buenas prácticas de los que intervienen en los procesos pueden tener un roll-up hacia resultados agregados más sostenibles y competitivos.
Entonces, pues la tecnología nos lo permite, los modelos de negocios y las buenas prácticas y los cambios efectivos en la forma de hacer las cosas nos van a poder permitir tener esto y poderlo bajar hacia los objetivos particulares de cada trabajador y colaborador. Bueno, en ese sentido, Fernando, ¿cuál es tu aporte? Raúl, pues yo creo que aquí todos estamos de acuerdo. Daniel, Rosana, todos estamos de acuerdo. La tecnología y el enfoque hacia la persona. Mire, para hacerlo muy pragmático, dentro de una compañía hay que hacer esto en tiempo real, que la gente pueda ver lo que está haciendo, cómo está impactando el medio ambiente. Lo otro es la visibilidad, es decir, hay que exponer las cosas. Si algo se está haciendo mal, debería ser visible y debería tener un responsable. Lo otro es lo que ya mencioné, la responsabilidad. Por eso, por medio de la tecnología, y fíjese que nos volvemos redundantes en el término, si usted hace que el edificio capture cada cosa que se haga, y eso sugiere que hay que cambiar la arquitectura. Entonces ya no son interruptores, sino que van a ser lectores de huella para que sepamos quién es el responsable del consumo de energía. Y entonces la basurita también va a tener que utilizar su huella para abrir el contenedor y cuando despoje allí, cuando entregue allí, pues nos damos cuenta de cómo está haciendo la separación. A ese nivel de detalle es el que debemos llegar y que nos permite llegar la tecnología. Y sobre todo, para que esto sea acogido hay que dar un premio, Raúl y compañeros, hay que dar un premio. Y cuando sabes quién fue el que consumió y cuando sabes quién fue el que tiró, el que hizo las cosas correctas, entonces puedes hacer una estrategia. Imagínate que asociado a tu huella y asociado a tu número de cédula, tú por tus ahorros puedas ir al almacén que quieras y dices, pues mira, como has sido buen ahorrador, como has sido benévolo con el medio ambiente, tienes esto que quieres comprar al 80%, al 20%, a lo que sea. Ese premio es el que va a terminar haciendo que estas cosas se vuelvan rutina. Bueno, muy bien. Las exigencias, y algo hacía referencia precisamente Fernando al respecto, las exigencias de la auditoría hoy en día son cada vez más estrictas. ¿Cuál es el principal error de recolección de datos que las empresas deben corregir de inmediato para evitar sanciones y pérdidas financieras? Vamos con Rosana. Yo creo que uno de los principales errores es no tener un buen modelo de recolección de datos, es no tener un buen mapeo de cuáles son los puntos de donde se tiene que recolectar, porque esto a la empresa le va a dar pues una distorsión en cuanto a su modelo de huella y en cuanto a su relación con los entornos. Entonces, pues creo que ahí se tiene que definir con mucho cuidado, diseñar desde la primera vez el origen del dato, ¿no? Un dato distorsionado pues va a llevar a malas decisiones. Vamos ahora entonces con Daniel. Yo concuerdo con lo que dice Rosana y lo complemento. Es importante tener como el entendimiento de dónde y cuándo vas a estar tomando el dato, pero también un mismo protocolo de la calidad del mismo dato. Cuando estamos hablando nosotros de procesos de auditoría, es importante que sobre un dato entendamos quién genera el dato, quién lo verifica y cuál es el soporte o la evidencia que me ayuda a mí a soportar, valga la redundancia, que ese dato se tomó efectivamente como pues tiene que ser según la zona en la que estemos analizando. Entonces, que si nosotros tenemos un correcto proceso de entender la calidad de ese dato frente a una eventual auditoría, va a ser muchísimo más claro. Finalmente, para una auditoría lo que vale es lo que pueden trazar y verificar. Y ahí le sumaría un bonus, y es que si no tenemos la coherencia, coordinación con las áreas estratégicas, con las áreas tomadores de decisión, de ahí para abajo nada va a funcionar bien, así tengamos procesos y datos. Bueno, vamos con Fernando entonces. Muy corto, yo creo que lo de los datos es un problema, no por mala intención, sino porque siempre tenemos un margen de error grandísimo ahí en la adquisición de datos. Y nuevamente la tecnología, allí es donde estos dispositivos IoT, nosotros los creamos con unas rutinas para verificar cómo están midiendo. Es decir, que antes de empezar a medir, nosotros les hacemos unas pruebas donde conocemos. Bueno, muy bien. Cerramos este panel, analizamos con una conclusión contundente. Los datos y la tecnología son el puente indispensable para que el zero waste, es decir, el residuo cero, deje de ser una meta teórica y se convierta en una realidad operativa y rentable para la industria. Agradecemos profundamente a Fernando Yepes Calderón de Evalúa, a Rosana Reynoso de Dua Net Zero Consulting y a Daniel Rodríguez Paredes de Amazónico por aportarnos su visión en este espacio de la revista Cumbre Latina. A toda nuestra audiencia, pues los invitamos a no moverse de sus lugares, quédense con nosotros
porque al regresar de esta pausa continuaremos con más soluciones, ciencia y herramientas prácticas en esta Cumbre Latina por el Medio Ambiente 2026. Continuamos en los siguientes momentos. Muchas gracias por la invitación, gracias panelistas. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a todos. Cumbre Latina por el Medio Ambiente 2026. Lo que están haciendo las empresas para fomentar la economía circular y lograr cero desperdicios. En el canal de la revista Cumbre Latina. Y en cumbrelatina.com.